El número 108 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice lo siguiente: la fe cristiana no es una religión del libro. Una afirmación bien importante. Jesús no vino a repartir Biblias. Jesús vino a dar su doctrina de viva voz y mandó a los apóstoles a evangelizar el mundo entero, evangelizar. El cristianismo, pues, no es una religión del libro, es más que eso. Claro que veneramos la Sagrada Escritura. Claro que la Iglesia está al servicio de las Sagradas Escrituras. Pero el cristianismo es mucho más que el libro. El cristianismo, ante todo y en primer lugar, es la religión de la palabra de Dios, y la palabra de Dios, el verbo de Dios, es Jesucristo. Entonces, la Sagrada Escritura ciertamente consigna por escrito lo que Dios ha querido revelar. Pero nosotros somos discípulos de Cristo. No simplemente somos religión del libro, no simplemente. Somos discípulos de Jesús, la palabra viva, eterna del Padre. Dice pues el número 108 del Catecismo: la fe cristiana no es una religión del libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, del verbo de Dios, de Jesucristo. No de un verbo simplemente escrito, sino del verbo encarnado, de la palabra encarnada, viva, porque Jesucristo resucitado está vivo y está presente en el único sacrificio que Él ofreció en la cruz, actualizado en la Eucaristía. Jesucristo está vivo, presente en la Eucaristía, como está vivo y presente ante Dios su Padre. Somos pues más bien la religión del verbo encarnado, no simplemente religión de la palabra. Verbo encarnado y vivo que nos transmite vida. Esa vida comienza en nosotros a transmitirse por la fe. Y esa vida divina llega a su plenitud en nosotros cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, la Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Para que las Escrituras no queden simplemente en letra, es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el espíritu a la inteligencia de las Sagradas Escrituras. Efectivamente, hemos de ser humildes y pedir a Dios nuestro Padre, por medio del Espíritu Santo que nos ilumina, por medio del Espíritu Santo que nos hace comprender la verdad revelada en las Escrituras, por medio del Espíritu Santo que nos hace abrazar la vida que supone
el discipulado de Jesús. Seguir a Jesús imitando a Jesús. ¿Imitándolo en qué? Jesús es aquel que siempre obedeció a Dios su Padre, siempre. Jesús es aquel que siempre confió en Dios su Padre. Jesús es aquel que totalmente se entregó a Dios su Padre en favor de nosotros, sus hermanos, para hacernos hijos de Dios, hermanos suyos de Cristo, templos del Espíritu Santo y por lo tanto familiares de Dios, familiares de la corte celestial. Por lo tanto, la Sagrada Escritura es para convertirla en vida, porque el Verbo de Dios, la palabra de Dios, está vivo. La Sagrada Escritura es para enseñarnos a ser discípulos de Jesús, para enseñarnos a tener las actitudes de Jesús, no la autosuficiencia de la comprensión personal, que cada uno interprete la Biblia como quiera y rompa el cristianismo en 50,000 sectas, cada una interpretando como quiere, cada persona interpretando como quiere. No es para eso la Escritura. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. La Escritura no es para dividir la iglesia. La Escritura es para que nosotros, aprendiendo de Jesucristo, lleguemos a ser uno con Cristo y uno entre nosotros. Para eso es la Escritura. No para polemizar, sino para exhortarnos mutuamente a ser discípulos del único Maestro, Cristo Jesús. Que así sea para todos nosotros. Amén.